En esta ocasión volveré a hablar sobre la libertad de expresión y sus límites. Podéis considerar este vídeo como una especie de respuesta al vídeo de un tío blanco hetero sobre Willy Toledo y regular la libertad de expresión, que dejaré en la descripción, y en el que, como de costumbre, considero que incurre en varias contradicciones y errores conceptuales. De nuevo, mi intención aquí es rastrear los principios, así como las contradicciones internas que subyacen a sus argumentos. Lo que realmente me interesa es analizar la coherencia interna de sus planteamientos acerca de la libertad de expresión, para saber si encajan o no con los fundamentos de su discurso habitual. Si yo estoy de acuerdo o no con esos planteamientos es lo de menos, ya que lo verdaderamente importante es discernir si un tío blanco hetero está de acuerdo consigo mismo. Comencemos. En primer lugar, es importante señalar que no hay ninguna democracia actual en la que la libertad de expresión sea un derecho absoluto. En todos los ordenamientos jurídicos modernos, la libertad de expresión se encuentra limitada de diferentes maneras y en diferentes grados. En realidad, nunca ha existido un ordenamiento jurídico en el que la libertad de expresión fuese un derecho absoluto. Parece pues evidente que limitar la libertad de expresión se ha considerado históricamente algo necesario para que esta última no entre en conflicto con otros derechos que se pretenden garantizar, sobre todo tras los acontecimientos del periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Por ello, estaría bien que cuando un tío blanco hetero habla de que la libertad de expresión conlleva un precio que solo sociedades maduras y avanzadas pueden soportar, especificara a qué sociedades maduras y avanzadas se está refiriendo. Porque, como digo, no existe, ni ha existido nunca, ninguna sociedad en el mundo que funcione en base al concepto de libertad de expresión que él plantea. Así que o un tío blanco hetero no tiene ni puta idea de cómo funcionan los ordenamientos jurídicos de las sociedades maduras y avanzadas, o bien está utilizando estos términos en un sentido ideal y utópico, sugiriendo implícitamente que ninguna sociedad actual es madura y avanzada. Esta última posición es perfectamente válida y respetable, pero también es, hasta cierto punto, irrelevante e impropia de alguien empeñado en combatir toda forma de utopismo naif y que presume de tener los pies bien plantados en la tierra. Teniendo en cuenta la manera de pensar de la que suele hacer gala, un tío blanco hetero debería deducir que si todas las sociedades que han existido históricamente han coincidido en la idoneidad de no considerar a la libertad de expresión como un derecho absoluto, será por algo. A no ser que, justo en este punto, nuestro amigo haya decidido adoptar una óptica posmoderna, que cuestione la validez y la legitimidad de ciertas instituciones occidentales. Muy irónico todo, qué vueltas da la vida. Del mismo modo, en el plano teórico y filosófico, la mayoría de los autores han coincidido en plantear la necesidad de poner ciertos límites a la libertad de expresión, aunque no exista un consenso claro de cuáles deben ser dichos límites y en qué deben fundamentarse. Y esto incluye a representantes del liberalismo clásico como Locke, Jefferson o Mill, cuya influencia sobre nuestro actual concepto de la libertad de expresión es indiscutible, básicamente porque lo inventaron ellos. Por el contrario, los pensadores que han interpretado la libertad de expresión en términos absolutos representan una clara minoría, perteneciendo casi todos a corrientes de pensamiento relacionadas con el libertarismo y el anarcocapitalismo. Murray Rothbard sería un buen ejemplo. No quiero decir con esto que sus argumentos sean a priori inválidos, pero es importante recalcar que sus ideas acerca de la libertad de expresión representan una postura teórica minoritaria y que jamás ha sido puesta en práctica. Además, este concepto absoluto de libertad de expresión suele formar parte de una ideología mucho más amplia que busca, en última instancia, la reducción del Estado a su mínima expresión o inclusive su total desaparición. Obviamente, una ideología que defiende la abolición total del Estado no va a defender que este último pueda limitar de algún modo la libertad de expresión de los ciudadanos. No tendría mucho sentido. Vemos, por tanto, cómo, al margen de ciertos pensadores con inclinaciones claramente anarquistas, la mayor parte de los autores que defienden la existencia del Estado, o al menos la aceptan como un mal menor, defienden también que el propio Estado tenga la capacidad para limitar, en ciertos casos concretos, la libertad de expresión de los ciudadanos. Y esto no para que el Estado pueda inmunizarse frente a las críticas, sino para proteger a unos ciudadanos de otros. La idea de establecer límites a la libertad de expresión se fundamenta precisamente en la creencia de que, como dijo Sartre, mi libertad termina donde comienza la de los demás. Y, por tanto, responde al propósito de evitar que la libertad de un individuo interfiera de algún modo con la del resto, y viceversa. En palabras de John Stuart Mill, el único fin por el cual es justificable que la humanidad,
individual o colectivamente, se entrometa en la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros, es la propia protección. La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Y, más adelante, refiriéndose concretamente a la libertad de expresión, hasta las opiniones pierden su inmunidad cuando las circunstancias en las que son expresadas hacen de esta expresión una instigación positiva a alguna acción perjudicial. La opinión de que los negociantes de trigo son los que matan de hambre a los pobres, o que la propiedad privada es un robo, no debe ser estorbada cuando circula simplemente a través de la prensa, pero puede justamente incurrir en un castigo cuando se expresa oralmente ante una multitud excitada reunida delante de la casa de un comerciante de trigo, o cuando se presenta ante esa misma multitud en forma de cartel. Acciones de cualquier especie que sean, acciones de cualquier especie que sean, que sin causa justificada perjudican a otro, pueden, y en los casos más importantes deben, absolutamente ser fiscalizadas por la desaprobación y, cuando sea necesario, por la activa intervención del género humano. La libertad del individuo debe ser así limitada, no debe convertirse en un perjuicio para los demás. Por cierto, aquí tenéis a Mill anticipando las leyes contra el discurso del odio. O, si lo preferís, en palabras de John Locke, donde no hay ley, no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley. Y no es, como se nos dice, una libertad para que todo hombre haga lo que quiera, pues ¿quién pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de todos los demás? Llegados a este punto, resulta interesante recordar que todos estos pensadores clásicos solían vincular la legitimidad de un gobierno con su capacidad para garantizar y proteger los derechos de los gobernados. Desde este punto de vista, era legítimo que un gobierno limitase la libertad de expresión como medida para proteger los derechos de los propios ciudadanos, pero no que lo hiciera para blindarse frente a las críticas. Digo esto porque un tío blanco hetero parece no ser capaz de comprender que lo que distingue a los gobiernos totalitarios no es el hecho de que limiten la libertad de expresión de los ciudadanos, pues todos los gobiernos la limitan en cierta medida, sino el modo en el que la limitan y el propósito con el que lo hacen. Así, y en líneas muy generales, será totalitario un gobierno que limite arbitrariamente la libertad de expresión de los ciudadanos y que censure toda opinión contraria a su ideología y toda crítica a sus actuaciones. A este respecto, los matices son importantes, y no podemos hacer como si todas las limitaciones que se ponen a la libertad de expresión fuesen de la misma índole. La libertad de expresión, desde su génesis, ha de ser entendida como una libertad negativa de los ciudadanos, que los protege frente a una posible censura estatal y que los ampara a la hora de expresar opiniones contrarias al gobierno, y no como una libertad irrestricta para decir lo que quieran, a pesar de que ello pudiera perjudicar a su vez a otros ciudadanos. Por ello, y por mucho que un tío blanco hetero se empeñe, nunca será lo mismo limitar la libertad de expresión para castigar las ofensas a la corona o a los cuerpos de seguridad del Estado, que hacerlo para proteger el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de los ciudadanos, o para evitar el discurso del odio. De nuevo, una cosa es que el gobierno utilice su poder para proteger a los individuos, y otra muy diferente, que lo utilice para protegerse a sí mismo. Así las cosas, la idea de que la libertad de expresión ha de ser limitada en aquellos supuestos en los que la expresión de ciertas opiniones puedan resultar en un daño o perjuicio para otros individuos resulta bastante intuitiva. Y, sin embargo, el modo de determinar a priori cuáles sean dichos supuestos no lo es tanto. Es precisamente por esto que el debate no debería girar en torno a si es lícito o no limitar la libertad de expresión, sino más bien en torno a cuáles deberían ser esos límites y cuál es el mejor modo de determinarlos. Obviamente, esto último representa una cuestión peliaguda y compleja, sujeta a múltiples interpretaciones y cuya resolución no se deja someter a criterios estrictamente objetivos. No en vano, los criterios en los que se basa la determinación de los supuestos en los cuales se ha producido un daño, un perjuicio o una ofensa, como resultado de la expresión de una determinada opinión, son relativos y circunstanciales, en cuanto que dependen del contexto histórico y sociocultural, así como de la interpretación personal de cada uno. Pero en realidad, esto es así para cualquier tipo de legislación, y por tanto, ello no debe desalentarnos de intentar buscar soluciones y tratar de alcanzar ciertos consensos. Lo que hace un tío blanco hetero es a lo que los anglosajones llaman tirar al bebé junto con el agua de la bañera. Es como si pensara, como los límites de la libertad de expresión no pueden ser establecidos en base a criterios estrictamente objetivos, pues entonces lo mejor es no ponerle ningún límite y ya está.
En mi opinión, su burdo intento por absolutizar el concepto de libertad de expresión no es más que otro síntoma de su incapacidad para reconocer la contingencia, la circunstancialidad y la subjetividad que inevitablemente subyacen a toda legislación, tanto en su interpretación como en su misma elaboración. Como si la propia objetividad a la que tanto apela no fuera ella misma una convención, fruto de un acuerdo intersubjetivo. Negar la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión en base a que la percepción de lo que es o no es ofensivo o dañino es subjetiva, significa negar implícitamente la posibilidad misma de la objetividad, pues la percepción de la realidad es siempre subjetiva, desde el momento en que la cognición es una cualidad perteneciente al sujeto, no al objeto, y ello, aplicando el razonamiento que aplica un tío blanco hetero al tema de la libertad de expresión, haría imposible la objetividad en cualquier ámbito. Aquí, un tío blanco hetero comete un error similar al que comete su querida amiga Leire en relación a la distinción naturaleza-cultura, y es el de confundir la objetividad en sentido ontológico con la objetividad en sentido epistémico. Así, la objetividad en sentido ontológico hace referencia a aquello que es propio y constitutivo de un objeto, con independencia de cualquier sujeto cognitivo, lo que Kant denominaría noúmeno o cosa en sí. Por su parte, la objetividad en sentido epistémico se refiere a un conjunto de normas y acuerdos cuya función es determinar los criterios en base a los cuales una interpretación de la realidad puede ser considerada válida y o correcta. Obviamente, la que a nosotros nos interesa es la segunda, pues la objetividad en sentido ontológico es algo inaccesible por definición. De este modo, es precisamente la objetividad epistémica, también llamada intersubjetividad, la que nos permite cerrar la brecha que existe entre el objetivo y lo subjetivo, entre el objeto y el sujeto. Negar la posibilidad de alcanzar un acuerdo, apelando a la subjetividad que caracteriza a todo acto de cognición, es, de nuevo, negar la posibilidad misma de la única objetividad a la que tenemos acceso, la intersubjetividad. ¿Quién es ahora el subjetivista radical que niega la posibilidad de todo conocimiento objetivo? ¿Quién es el nominalista y el relativista que dice que, como la percepción es subjetiva, la objetividad es inalcanzable? ¿Dónde ha quedado su fe en el universalismo y en el racionalismo? Una vez más, parece que un tío blanco hetero hubiese decidido adoptar un enfoque posmoderno a la hora de analizar la cuestión de la libertad de expresión. Y ello porque no se da cuenta de que al colocar tan alto el listón de la objetividad, ontologizándola y considerándola como algo más que un simple acuerdo intersubjetivo, ésta se convierte en algo inalcanzable. Por el contrario, el tener una concepción más pragmatista y convencionalista de lo que es la objetividad es precisamente lo que permite poder seguir defendiendo la posibilidad misma de alcanzarla. Así, en su obsesión por evitar cualquier sesgo subjetivista, constructivista y relativista, un tío blanco hetero se pega un tiro en el pie y termina dinamitando los propios fundamentos que hacen posible la objetividad. Son las consecuencias de oír campanas pero no saber dónde, y de tener unas bases teóricas y conceptuales tan endebles. Mientras tanto, sus seguidores pueden seguir pensando que mis críticas son intrascendentes y que, como un tío blanco hetero no es un filósofo, pues que no tiene sentido criticar filosóficamente sus ideas y sus planteamientos. Pero que luego no les extrañe ver cómo su ídolo termina defendiendo los postulados de sus adversarios intelectuales, o incluso unos más radicales.